Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vuestro guía, mentor, instructor, Jorge Oscar Sánchez les saluda, deseándoles toda bendición en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo encuentro en esta aventura titulada El líder del siglo XXI. Este es nuestro séptimo encuentro y confío que vuestra marcha hasta aquí haya sido una valiosa, positiva, que haya sido una excelente inversión de vuestro tiempo, que hayan aprendido cosas útiles y sobre todo que les hagan ministros competentes en lo que están haciendo para extender el reino de Dios. Todo comienza y termina con la calidad del liderazgo. Fue el punto de partida para este estudio que estamos haciendo y tenemos que volver a insistir y a decir que realmente es así, que todo se levanta o cae de acuerdo al liderazgo y a la calidad de aquellos que guían el movimiento, la empresa, la universidad, la iglesia, lo que sea. En este tiempo, recordarán, hemos visto la persona del líder. ¿Quién es un líder? ¿Cuáles son sus cualidades? Y luego comenzamos a tratar cuáles son las tareas particulares que le corresponde a ser un líder. Y en nuestra última clase dijimos que el punto de comienzo para la efectividad en el liderazgo es entender a dónde se va nuestro tiempo y cómo lo podemos redimir para alcanzar las metas que Dios nos propone. Mi tema para esta noche, para esta tarde, para este día es el líder y su poder de motivación, influencia, de mover a las personas. Y para eso les invito a mirar una vez más la definición que presentamos en nuestra primera clase y que es el fundamento de todo lo que estamos haciendo. ¿Se acuerdan? Como decíamos, liderazgo es la capacidad, habilidad dada por Dios sobrenaturalmente, pero también es la actividad que ustedes y yo tenemos que cumplir a fin de motivar, de influenciar, de mover, impulsar a un grupo de personas a alcanzar las metas que Dios nos ha propuesto. Cuando hablamos de metas, inmediatamente la pregunta surge, ¿y qué metas tiene Dios para mi vida? ¿Qué metas tiene Dios para la iglesia, si usted es pastor? O para el hospital, o para la emisora de radio que usted está guiando, lo que sea. Básicamente, permítame citarles algunas de las más notables que encuentro en el Nuevo Testamento. Vamos por parte. Allí en la pantalla tiene la primera de ellas. Dios quiere que tengamos vida eterna. Y esa vida eterna significa conocer a Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Señor. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien has enviado. El próximo objetivo que yo veo que Dios quiere que alcancemos es que todos debemos ser sus testigos. Y me serán testigos comenzando en Jerusalén hasta el fin de la historia en todo el mundo. Tercer gran objetivo que Dios nos propone, ¿cuál es? Que cumplamos la misión que Él nos ha encargado, la gran comisión. Mateo 28. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué más nos pide el Señor? Que ustedes y yo seamos discípulos que producen fruto. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Lleven mucho fruto en un carácter cristiano, en ganar a otros para Cristo. Y de esa manera demuestren al mundo entero que son mis discípulos. Pero no termina solamente allí las metas que el Señor nos propone. También Dios quiere ver hogares sólidos, matrimonios fuertes. Marcos capítulo 10, el Señor nos dijo, lo que Dios unió,
no lo separen ustedes. No solamente eso, Dios quiere ver niños, hijos, criados, desarrollados en la instrucción del Señor, en la amonestación del Señor. Dios quiere que lleguemos a ser buenos empleados o buenos patrones, buenos empleadores. El trabajo es algo demasiado importante en la vida del cristiano, es a lo que le dedica la mayor cantidad de horas de su vida como adulto y por lo tanto es un método y un medio de glorificar a Dios y por lo tanto mucho nos enseña la Biblia de cómo debemos lograr esas metas. Y lo último que cito es que Dios quiere que levantemos congregaciones que sean un reflejo de su gloria, de su amor, que sean una comunidad terapéutica donde la gente llega cansada, agobiada y encuentra paz, y encuentra poder, y encuentra transformación. Y como siempre digo, el día que la iglesia se reúne, sea el domingo a las 11 o el domingo a la hora que sea o el día que sea, para el cristiano debe ser la hora más feliz de la semana. Y estas son las metas que Dios nos propone. Ahora usted se da cuenta, son metas tan elevadas, tan nobles, que demandan mucho tiempo y esfuerzo. Especialmente si usted es pastor, usted ya se da cuenta que dentro de su congregación cada persona está en un diferente nivel de discipulado. Y eso es lo que hace la tarea realmente muy, pero muy desafiante. Cada vez que hablo de discipulado, me gusta recordarle a la gente que básicamente hay 5 niveles. Que todo comienza con la C de curioso, sigue con la C de convencidos, sigue con la C de convertidos, con la C de comprometidos y la C de consagrados. Ahora, en todas las congregaciones, en todos los ministerios, hay personas en uno de estos 5 niveles. La gran mayoría están en los niveles de abajo, la minoría en el nivel de más arriba. Porque discipulado es un proceso a largo plazo. Y el líder existe para tomar personas que están iniciando la marcha, que no saben nada de Dios, no tienen conocimiento, y que si uno le dijera querer servir a Dios, nos dirían, ¿y esto para qué? No, gracias. No, déjeme tranquilo. Ni quieren ni pueden. Pero a medida que van pasando el tiempo y una persona acepta a Jesús y ahora viene el nivel del convertido, el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona y viene en nuestro auxilio, porque ahora Él desde adentro es el que pone el querer y el poder por su buena voluntad. Lo cual nos lleva a que a medida que va pasando el tiempo, la persona va adquiriendo conocimientos y de a poquito va comprendiendo que Cristo no lo salvó solamente para que no vaya al infierno, sino para que sirva al mundo y Él alcance los objetivos que Dios le propone, de los cuales hemos mencionado hace un minuto, pero que también tiene que ser él, ella, un agente de cambio, un agente de bendición para que otros también lo reciban. Entonces comienza a servir. Ahora tal vez tiene ganas, le falta conocimiento. Y a medida que pasan los meses, los años, va adquiriendo más conocimiento y si las cosas están bien, va a tener más ganas de servir. Y realmente llega un momento cuando la persona ya puede correr por sí misma, solito, solita, y sin que uno le diga nada, toma la iniciativa, comienza a influenciar a otros y el proceso de liderazgo se ha multiplicado y ustedes pueden motivar a una persona que estaba muerta y ahora es un líder activo a su vez. Pero como se dan cuenta, esto es un desafío considerable y vuelvo a reiterar, toma tiempo. En estos días de locura, donde creemos que el Evangelio es todo cuestión de café instantáneo, la Biblia nos recuerda que discipulado es un proceso lento, tedioso, que demanda perseverancia, mucho amor, mucha fe, mucha dedicación. Por eso, Dios lo tiene a usted, Dios me tiene a mí. Estamos aquí no por nosotros mismos, sino para bendecir a otros que no se pueden ayudar a sí mismos. Y recuerde que no hay nada más feliz en la vida que ayudar a otros a triunfar. Así que, si Dios le ha llamado a su servicio,
No importa en qué área usted está sirviendo, está ayudando a niños, adolescentes, jóvenes, mayores, adultos, quien sea, a ser alguien más parecido a Jesús. Y eso es algo digno de ser subrayado. Vale la pena. Ahora la pregunta es esta. Si yo tengo que motivar a la gente, ¿a qué? Tomen la ruta, comiencen el camino, el proceso de llegar a ser como Jesús, de alcanzar las metas que Él nos da. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hace un líder para motivar, impulsar, influenciar? ¿Hay alguna fórmula que sirva para los principiantes como también para los más avanzados? Bueno, déjeme llevarle entonces a 1 Timoteo capítulo 4, porque acá le quiero hablar del desafío inmenso que tuvo que enfrentar un joven pastor llamado Timoteo, y Pablo le va a dar algunos consejos que son eternos, son leyes universales, rigen para la época de Timoteo, son válidos para el día de hoy, no importa dónde usted esté sirviendo, ni a qué tipo de gente, ni cultura, ni lugar, ni ministerio. Hay una ley que es universal. ¿Qué queremos decir? Imagínense por un momento si a usted le hubieran dado el desafío de llenar los zapatos del apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso. Si usted está familiarizado con la historia, recordará que Éfeso fue el lugar donde Dios hizo los milagros más portentosos del Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo. Una ciudad dedicada a la brujería, quemaron los libros, 50,000 piezas de plata fue el valor. ¿Recuerdan las historias? Pablo se sacaba el sudario, se lo ponían a los enfermos, los demonios huían. Y a esa iglesia, años más tarde, Timoteo tiene que llegar a servirle. Y lógicamente, imagínense el nivel de comparaciones que tiene que haber experimentado. Este no es el apóstol Pablo, no predica como Pablo, no enseña como Pablo, no hace los milagros de Pablo. Y lógicamente, siendo un muchacho más joven, era lógico que muchos tenderían a mirarlo de arriba como diciendo, ¿y este qué me va a venir a enseñar a mí? ¿Qué este mocosito, este joven? ¿Qué? Sin embargo, Pablo, allí en estos versículos que son tan ricos en contenido, nos da la fórmula. ¿Cómo dice? Vean ustedes. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en tu conducta, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Entre tanto que llego, te dedicas, por favor, a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante la profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ello, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de ti mismo, de tu conducta, y después hablemos de la enseñanza o de la doctrina, versión del 60. Persevera en esto, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sí, Timoteo, es lógico que la gente puede llegar a querer menospreciarte por ser joven, pero depende de ti si te van a menospreciar o te van a respetar. Pura y exclusivamente de ti. ¿Cómo vas a hacer entonces para que la gente que pueda ser escéptica, que no crea en ti al comienzo, se conviertan a ti y a tu ministerio? Pablo le da la respuesta. Hay una única manera. Es la única herramienta que tiene un líder para hacer su tarea. Es el arma más poderosa que tiene en su arsenal. ¿Cuál es? El poder de su ejemplo. Por eso le recuerda que la fe cristiana es algo que aprendemos viendo más que oyendo, que la captamos mejor viendo cómo se hacen las cosas
antes que leyendo un manual de instrucción. Yo no sé cómo es usted, pero si a mí me dan una cámara fotográfica diciendo, tomá, acá tenés el manual, léelo y maneja la cámara, no va conmigo, no funciona. No es que no pueda leer manuales, pero si viene alguien y me dice, mira Jorge, esta cámara se usa así, mucho más rápido, en mi mente funciona mucho mejor. Lo que se ve se absorbe mucho más rápido que lo que hay que escuchar y analizar. Y Pablo le dice, Timoteo, si tú te quieres salvar a ti mismo, y en este caso no está hablando de la salvación personal, porque eso es por la fe, y quieres salvar a los que han sido encomendados a ti, cuidado, entonces mira tu ejemplo. Ve muy bien qué ejemplo eres para la iglesia. Porque las virtudes cristianas y los objetivos se alcanzan mediante lo que la gente logra ver en nuestra conducta, en nuestra palabra, en nuestras actitudes de fe, amor y entusiasmo, pasión. Por eso es interesante notar que no solamente es Pablo el que da este consejo. Vean al apóstol Pedro, escribiendo allí la epístola que lleva su nombre, 1 Timoteo, en el capítulo 5, se va a despedir de los líderes de cada congregación que ha leído aquella carta, de los ancianos de la iglesia. ¿Y qué les dice? Lean conmigo. Por tanto, a los ancianos entre ustedes les exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y participante también de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen al rebaño que está entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiera el Señor. No por ¿qué me puedo prender acá? No por la avaricia del dinero o por ganancias deshonestas, como dice la versión del 60, sino con un deseo sincero. Tampoco como acá mando yo, teniendo señorío del rebaño, sino demostrando, sino convirtiéndose en ejemplos del rebaño. Una vez más, el apóstol Pedro vuelve a poner el dedo en la yugular, en el pulso. El poder que tiene un individuo de influenciar, de motivar, es el poder de su propio ejemplo. A todo esto que Pedro nos enseña, Pablo una vez más vuelve a agregar conceptos muy valiosos. Escribiéndole a Tito, que también está al frente de una iglesia, una serie de iglesias, le dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Y Pablo, una vez más, escribiéndole a los creyentes de allá de Filipo, les dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Creo que no hay que ir muy lejos para entender la importancia que tiene el poder de un ejemplo en las cosas de Dios. Si Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo se aprende la humildad? ¿Cómo se aprende la mansedumbre? Que yo tengo un mal temperamento y me enojo. Bueno, bienvenido. Vamos a tener que aprender a ser mansos como Jesús, que quiere decir mantener ese potro bajo control, que no se te escape, porque puedes hacer un desastre. Eso es mansedumbre. Jesús la ejercitó en todo el proceso de la cruz, ¿no creen? Nos dijo que Él era manso y vaya que lo demostró. Miren si Él se le escapaba, tenía el poder en el universo para barrernos a todos en un segundo, pero fue su mansedumbre la que no le permitió aferrarse al poder para destruirnos a todos. Y así se aprenden las cosas. Ahora vamos a enfatizar algunas definiciones.
Dos. Primero, ¿qué significa un ejemplo? Bueno, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. El término es patrón de medida. Es un estándar. Es algo que si yo digo tener 1 metro, y está un poquito corto este metro mío, y digamos yo soy tendero y vendo telas para que usted se haga un elegante traje, y usted viene a pedirme 1 metro de tela o 5 metros de tela, yo le vendo 5 metros de tela, no 4,5 metros. Ejemplo es integridad, lo que ya vimos en uno de los temas. Es demostrar de manera práctica lo que se lleva aquí adentro. Por eso, tantas cosas en la vida cristiana son invisibles. Usted me dice, yo amo a Dios. De acuerdo, tengo que aceptarlo. Pero ¿cómo sé? A menos que me lo demuestre con su conducta, con sus actitudes, con sus palabras. Y esto es lo que dice Pablo. Pablo, Timoteo, vas a tener gente de todas las edades, en todos los niveles educativos, en todos los niveles económicos, los que haya. Pero hay una fórmula que funciona con todos que jamás podrán contradecir, y es el poder de tu ejemplo. Por eso, el líder pone el patrón de medida. Cuando era joven, un distinguido profesor nos decía, si el líder quiere que la gente camine, él va a tener que correr. Y si el líder quiere que la gente corra, él va a tener que volar. Lo que estaba diciendo es que, como hemos estado analizando en todas las pláticas anteriores, el líder es el quien abre el surco, es el que abre el camino donde no hay camino. Y mediante su ejemplo es el que va diciendo, así se hacen las cosas, síganme a mí, como decía Pablo, mientras yo sigo al Señor. Ese es un líder cristiano que puede motivar. Ahora, ¿qué significa motivación? Bueno, es aquella fuerza interior del espíritu humano que impulsa la acción. Y créanme que todos los seres humanos tenemos algunas motivaciones que nos impulsan a hacer cosas. Muy notablemente hay gente que no quiere hacer nada. Ese es todo su gran propósito en la vida. No lograr nada. La pereza es la mayor virtud para ellos. Todo lo que hacen es para no hacer nada. Y les quiero avisar a todos que en el día de hoy la gran mayoría se rige por un espíritu de mediocridad. Si siempre hemos pasado por este camino, ¿dónde pasó el carro de mi abuelo tirado por caballos? ¿Para qué le voy a poner asfalto para que venga yo con mi Ferrari? Increíble. Hay mucha gente que lo único que hace es mirar siempre para atrás, como la generación de Moisés, y nunca mirar hacia el futuro a las posibilidades que se nos abren. Es por eso que ante estas realidades, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, vos vas a tener que marcar el ritmo, vas a tener que dar el ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, y si usted lee la versión del 60, dice espíritu. Las nuevas versiones más contemporáneas no tienen esa palabra. A mí me gusta dejarla. Y quiero decirles que con respecto a cada una de estas cosas, allí en el libro, en el Líder del siglo XXI, van a encontrar información muy valiosa que hoy no la quiero compartir con ustedes. Se la dejo que la lean. ¿Qué significa ser un ejemplo en la conducta? ¿En qué tenemos que ser ejemplo en nuestra palabra? ¿En qué tenemos que ser ejemplos en amor? ¿En qué tenemos que ser ejemplo en fe? Quiero decirles que básicamente les hago una síntesis así rapidísima. Nosotros comunicamos con nuestra conducta aun cuando no abrimos la boca. Predicamos con el silencio al igual que con la palabra. Yo entro a la plataforma a dar un sermón y la gente, al solamente verme caminar y la expresión de mi rostro,
ya tienen una idea de cuál es mi estado de ánimo, si soy una persona alegre, si soy una persona amargada. Ustedes lo saben. No hace falta abrir la boca para que la gente ya nos estudie y se hagan un concepto de quiénes somos. Pero el apóstol Pablo le dice también, Timoteo, dales el ejemplo en la palabra, en cómo tú hablas, en cómo te comunicas, en qué hablas, qué temas. Y luego le dice, sé ejemplo en amor. Si alguien va a servir a Dios, tiene que amar a la gente. Tantas veces les recuerdo a mis estudiantes de predicación, hay gente que ama predicar, pero no ama a la congregación. Y se nota, se nota. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Porque les amamos a ellos y queremos ver que reciban el bien de Dios? ¿O simplemente es una escalera para mi propia exaltación y satisfacción personal? Dice, sé ejemplo en fe. Esto tiene que ver con el poder de Dios en transformar individuos. Recordando de que cada persona que Cristo llamó, le cambió el nombre porque en sus manos iba a ser una persona nueva, transformado por su poder. Y luego le dice, sé ejemplo en pureza. Esto es todo un tema largo que tiene que ver con las motivaciones mías que a mí me impulsan a la acción. Y me gusta la palabra espíritu porque no vale la pena debatir si pertenece o no pertenece. Esto es un principio de liderazgo que lo venimos diciendo desde la lección 1. El líder tiene pasión por lo que hace. Y si no tiene pasión por lo que hace, nunca va a entusiasmar a nadie. Entonces, debemos marcar el ejemplo en estas 6 áreas tan críticas. Ahora, déjenme hacer una aplicación a la vida del hogar. ¿Qué quiero decir? No me cabe la menor duda que el liderazgo se trae. Dios te manda a este mundo con capacidades que solamente Él sabe por qué te las ha dado y sabe que están ahí y quiere que las utilices. Pero también liderazgo se aprende viendo. ¿Y dónde aprendemos las primeras lecciones de liderazgo? Sino en el hogar. Si hoy estamos empobrecidos en liderazgo, es porque nuestros hogares están empobrecidos. En estos días, en la iglesia, los domingos, estamos estudiando el libro de Josué. Y allí Dios le enseña al pueblo que ha entrado a la tierra prometida cómo deben comportarse. Deben evitar hacer ciertos pecados de orden sexual, de desviaciones sexuales, que yo les dejo que lo lean en Levítico 18. Lo dejo que lo lean en Deuteronomio capítulo 27 y todo lo que sigue después. Y si ustedes ven en el día de hoy, cuando le pregunto a la congregación en qué dirección está avanzando este país donde vivimos, es muy fácil contestar esa pregunta. Uno ve cómo van los hogares y uno sabe a dónde está yendo el país. En estos días yo estoy parado aquí en suelo de la ciudad de Pasadena, en Los Ángeles, estado de California. Y la pregunta que siempre le hago a la gente es, ¿toda la legislación que estamos pasando en California nos acerca al corazón de Dios o nos aleja del corazón de Dios? Y tristemente tengo que reportar que cada vez estamos más lejos del corazón de Dios. Si alguien me dijera que el índice de divorcios está bajando, que el índice de violencia doméstica está bajando, que el índice de incesto está bajando, pero no, parece que ahora salgamos a la calle y celebremos todas estas barbaridades que se están cometiendo. Y uno dice, qué desafío que tiene un líder cristiano. Y el primer desafío es el de su propio hogar. Por eso, otra de las series que van a encontrar en nuestro sitio es el próximo seminario que voy a estar enseñando y grabando, es Cualidades de un líder excelente.
basado en el estudio de las cualidades que Pablo establece para los líderes de las congregaciones, tal como leemos en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1. Y allí el apóstol nos da el perfil de lo que debe ser el guía del rebaño, y entre ellos lo primero que nos menciona es la vida del hogar de aquel que debe guiar al pueblo de Dios. ¿Y qué le escuchamos decir? Un obispo debe ser irreprensible, irreprochable, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Se da cuenta? Hay algo que es fundamental. Si el cristianismo no funciona en casa, no funciona. Punto final. No sirve de nada. Por eso Pablo, hablando de, yo quiero ser líder en el rebaño. ¿Y cómo estás gobernando tu casa? ¿Cómo estás? Y qué interesante, que el término gobernar es la misma palabra que vimos en Romanos capítulo 12, cuando estudiamos el tema si un líder nace o se hace. Y allí entre los dones espirituales está la palabra griega proistemi, que es la misma que encontramos en 1 Timoteo capítulo 3. Acá dice que presida, que lidere, que guíe. Y acá dice guíe, gobierne. Es la misma palabra. Y uno dice, fíjese qué cosa tan notable, que el líder debe gobernar su casa. Y nos dice que sus hijos tienen que estar sujetos en toda dignidad. Ahí está el test del líder. Muchos han entendido este párrafo para decir, yo acá soy el pastor, yo acá soy el diácono y el anciano, y a mí se me sujetan. Si usted creció en un hogar así, usted sabe que tal persona es digna de lástima. Porque para lograr que un chico se sujete y nos siga, lo tenemos que hacer con una sola arma que Dios nos ha dado. ¿Cuál es ella? El poder de nuestro ejemplo. ¿Se va a acordar? Muchos creen, la Biblia dice, mujer sujétese al marido, y el bestia cree que es su misión en la vida sujetar a la esposa. No. Mi misión es amar a mi esposa. Si yo la amo como Cristo amó a la iglesia, la mujer nunca tiene problema para sujetarse a ese hombre. Yo quiero que mis hijos sigan en el camino del Señor. ¿Cuál es mi ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que le estoy dando? Soy un hombre de la palabra. Soy un hombre de oración. Soy un hombre que mis hijos que me conocen cuando me bajo del púlpito y me ven tal como soy, puedan respetarme. Nosotros tenemos un solo hijo. Hoy Christopher tiene 24 años. Se acaba de recibir de abogado. Y tengo el gozo de poder reportar que está firme en los caminos del Señor como cristiano. Y tiene su vocación, tiene su carrera que hacer. Pero el sustento es que él es un cristiano. Y que se está comportando y dando frutos como cristiano. Y uno dice, ¿y cómo lo lograron? Bueno, siendo auténtico. Para mí que me escucha todos los domingos en el púlpito y me ve actuar después durante la semana, lo que mata la fe de los hijos es que el domingo papá es un santo, pero después llega a casa y le pega a mamá, insulta a medio mundo, le levanta la voz a todos, lo blasfema a medio mundo y entonces, ahí está la cuña
que el diablo metió en la familia. Ahora recuerden, los hijos son sabios. Ellos nos conocen. Ellos saben si somos sinceros. Un día Christopher me mandó una tarjeta de cumpleaños. Y en ella me puso varias cosas lindas, pero por ahí me puso: papá, sos un predicador muy elocuente. Cuando estás en el púlpito y cuando estás en la carretera. ¿Se da cuenta? Los chicos nos conocen. Nos conocen los aciertos y nos conocen todas las verrugas también. El alentador fue que siguió diciendo: gracias por modelar para mí en qué consiste ser un verdadero cristiano. Recuerde, no estamos hablando de personas perfectas. Estamos hablando que tenemos una meta que Dios nos ha propuesto que alcancemos. Y entonces de forma apasionada vamos a intentar alcanzarla. Primero nosotros. Y habiendo cultivado las virtudes que hacen la vida abundante, entonces de ese manantial que brota, tenemos el poder y la autoridad para influenciar a los demás. Allí en la pantalla les pongo la frase: un verdadero líder siempre habla con mayor elocuencia mediante su vida que por medio de sus palabras. Es por eso que en estos días de crisis, donde faltan líderes, donde hay una escasez increíble en todos los niveles, mi palabra de desafío para ustedes es que al primero que tenemos que liderar es a nosotros mismos. Liderazgo comienza con el deseo, les decía en la segunda lección, de querer llegar a ser todo lo que Dios tiene para mí, de alcanzar todo lo que Dios tiene planeado para mi vida. Es algo que tiene que ver con el corazón, con las motivaciones, con lo que me impulsa a la acción. Tal tipo de líder, que es genuino, auténtico, que no anda buscando engordarse los bolsillos, ni que lo aplaudan, aunque tantas veces no le van a llegar los aplausos, ni hacerse un nombre, sino amar al rebaño, allí donde está. Bueno, tal líder va a tener un poder de influencia, de motivación enorme. En el lugar, a lo largo de toda su vida, más allá del lugar, más allá de toda su vida, porque un día nuestra vida se ha de multiplicar en la vida de la próxima generación, de los que vienen detrás. Si ustedes y yo hacemos las cosas bien, grande será nuestra recompensa, vasto el alcance de nuestro ministerio. Por eso, el liderazgo, todo se levanta o cae con la calidad del liderazgo. Y nosotros tenemos al alcance de nuestras manos el poder para abrirle las puertas a Dios, para que transforme a todos los que no creen y a todos los que quieren aprender. Y es por eso que los quiero bendecir con esta exhortación que Pablo nos hace, el escritor de la carta a los Hebreos nos hace a todos, cuando nos recuerda: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Otra vez, liderazgo. Sí, Pablo dice, vamos en el púlpito a tener siempre predicadores que nos hablan la palabra de Dios. En las clases de escuela dominical, en las células, en los eventos, en 1000 lugares. Pero ¿qué tal los resultados de su conducta? ¿Qué dejaron detrás de ellos? Dejaron iglesias establecidas, iglesias unidas, iglesias que se expanden. ¿O qué dejaron detrás de ellos? ¿O eran celebridades que andaban con Rolex de oro moviéndose en avión privado? ¿Qué dejamos? El escritor dice, consideren la conducta, consideren los resultados de ella. Y entonces imiten la fe que les impulsó a la acción. Por eso, me despido de ustedes en este día con las palabras del apóstol Pedro.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona, versión 60, inmarcesible. Qué término bravo. Quiere decir que no se marchitará jamás. Al igual que una flor, no perecerá jamás en este caso. La corona inmarcesible de gloria. Y mis queridos, les dije en una de las primeras lecciones, el verdadero líder tiene ambición. Ambición de que Dios sea glorificado, de que mi vida valga para los propósitos de Dios. Y si yo hago las cosas en el Espíritu de Cristo y soy el ejemplo que Dios me pide que sea, esperemos la eternidad tranquilos. De este lado, algunos podrán llenar estadios con multitudes que se cuentan en docenas de miles. Tú tal vez no, yo tampoco. Quédate tranquilo. Y sin embargo, hay alguien que está evaluando todos los días nuestra hoja de servicio. Y a los que han servido con el motivo correcto, de la manera correcta, buscando el fin correcto, que es impulsar a otros a que alcancen los objetivos de Dios. Hay una promesa para ese líder, para ese hombre, para esa mujer. No interesa que tú seas joven, edad media o adulto o anciano. Hay una promesa dada por Dios, que tú y yo tendremos una corona de gloria. Y eso es lo que nos impulsa a la acción, la que renueva nuestra fuerza, la que renueva la visión de nuestro trabajo y en la que nos mantiene frescos, sabiendo de que tenemos pocos años para ganar las batallas. Luego tendremos una eternidad completa para celebrarlas. Pero ahora es el tiempo y los días son cortos y el tiempo, ¡uy!, que pasa rápido. Por eso, todo se levanta y cae, todo comienza y termina con la calidad del liderazgo. No puede ser de otra manera. Y entonces, los quiero alentar. Gracias por mirar estos videos. Gracias por mirar estas lecciones. Les aliento a buscar el libro, El líder del siglo XXI. Consígalo, porque allí hay mucho más material que va a suplementar todo lo que yo le estoy ofreciendo. Y es mi oración sincera, mi deseo para su vida, que se cumpla en usted la oración que dice, llenos de fruto de justicia para gloria de Dios. Eso era lo que Pablo oraba por sus hijos espirituales de Filipos. Y esa es mi oración para usted, para que pueda discernir lo excelente, para que haga una vida que sea de impacto. No interesa si grande, chica, pero de impacto al fin. Cambiando, siendo las manos de Dios el agente de cambio para que muchos reciban la bendición del cielo. Así que lo aliento a que, como decía en la segunda de las clases, siga aprendiendo, siga leyendo, siga buscando, siga dando y confíe que porque nuestro Dios es fiel, el resultado final está asegurado. Y un día a usted, el pastor de los pastores, le va a dar la corona de gloria. Así que, mis amados hermanos, mis hermanas, donde quiera que estén en esta hora, en cualquiera de los países del mundo, en cualquiera de las ciudades, pueblo, villa, aldea, en la selva, en la llanura, donde estés, sea la paz del Señor contigo. El Señor multiplique tus esfuerzos, conteste tus súplicas, te utilice con poder creciente, trabaja en ti mismo. Y muy pronto verás que cuando enciendas una llama, muchos otros vendrán a encender la velita débil que tienen en la llama tuya. Y así podrás ser un líder de influencia poderosa y creciente que moverá a muchos a alcanzar las metas que Dios les ha propuesto para su vida. Liderazgo cristiano, la capacidad dada por Dios, la actividad que tú y yo tenemos que hacer para que otros alcancen las metas increíblemente gloriosas que Dios nos propone. Vivir de esta manera es un privilegio, es un honor, es un gozo. Si tú perteneces a este grupo, eres una persona bienaventurada. El Señor les bendiga a todos y nos encontramos en la próxima lección donde vamos a aprender
en qué consiste tener un equipo ganador alrededor nuestro. Paz a todos, que el Señor les bendiga. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima. Chao.